Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 12 de My Only 12% 3 de 4 basados en el libro. El alcohol es una bebida adictiva y perjudicial. Esta bebida afecta al sistema nervioso central. Las consecuencias del licor pueden variar de ligeras a intensas según la persona. Sigue leyendo. Puedes leerlo ahora o lo harás todos los días por una semana. Está bien, nunca más lo hará. Kate voltea a ver a Abe periódicamente. Cuando más lees, siente el peligro de que el otro se enoje aún más. Esto también afecta directamente con algunos órganos internos del cuerpo, como el hígado. La intoxicación por alcohol afecta al cerebro más severamente si se bebe a una edad temprana. Hey, Kate llama suavemente el nombre de la otra persona. Tus ojos se han puesto rojos. Ni te molestes, sigue leyendo. No, ¿estás llorando? Termina de leer. Lee todos los otros sitios web que ella ha abierto. No, Cake. El chico grande apretó la boca. Acerca al otro tirando del brazo para tomarle la mano. No volverá a beber. Incluso si no leo lo demás, no volveré a beber. Dice Cake seriamente. Lo hará para evitar que el menor se preocupe. No tiene que poner una cara como esa. Lo que sea que le pida lo va a hacer. Si no lo vas a cumplir, no lo prometas. ¿Alguna vez Cake le mintió a Abe? Prométeme que así será, y no solo lo dices porque te da pereza leer. Cake se ríe. ¿Cómo puede pensar que es por eso? Eso es lo que menos le preocupa, te lo prometo. Él quiere que Cake esté sano, lo sé. Quiero que estemos mucho tiempo juntos. Te entiendo, Cake ya no beberá. El mayor se levanta y abraza al otro meciéndolo de un lado para otro. Cake nunca rompería una promesa con Abe. Ella sintió antes de estremecerse cuando Cake lo besó en la mejilla. Cake, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? Ya antes él lo había hecho. ¿Cuándo? Él trató de alejarse, pero ¿cómo podía si el otro estaba tan rígido como un tronco? Antes de que me fuera al aeropuerto, yo lo hice. Tartamudeó Ei, simplemente porque olías bien. Entonces Cake también lo está haciendo porque hueles bien. Ella aprieta los labios. Su rubor se ha extendido. Está más rojo que un camarón hervido. Estas reacciones hacen que la persona mayor sonría divertido. Keika acerca su cara y entierra sus labios y su nariz suavemente en las mejillas del pequeño nuevamente. Ella aprieta los puños nerviosamente. Se siente sofocado, como si fuera verano. El par de labios se presionan repetidamente en las mejillas. Los labios que ha estado admirando por años no están muy lejos. De hecho, ella es adicta al contacto físico. Le gusta tocar a las personas con las que se siente cómodo. Aún más cuando se trata de Cake, al que ha estado abrazando desde que era un niño. Realmente en este momento no quiere ir a ningún lado. En un segundo el menor sentó a Cake en la silla y se subió a su regazo, colocando sus brazos sobre los hombros anchos e inclinando el cuello para acomodarse mejor a sus caricias. Cake se sorprendió demasiado, su corazón golpea tan fuerte, por lo general siempre ha sido muy perverso, aunque no lo demuestre con Abe, pero estando en esta posición se vuelve aún más difícil poder controlarse. Apartó los labios de las suaves mejillas, la fragancia ligera del menor todavía entra por su nariz, volviéndolo loco. Antes de hacer algo accidentalmente, rápidamente entierra su rostro contra el hombro del pequeño dejando escapar un largo suspiro. Cake. Egg llama el nombre de la otra persona cuando de repente este muestra signos extraños. Gimió Cake en señal de que estaba bien, pero todavía negándose a mirar hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué suspirases así? Nada, Cake está loco.